Bueno, se han conocido las primeras medidas, o por lo menos los primeros anuncios del presidente electo sobre algunas cuestiones importantes, como la privatización de YPF, algunas otras medidas al mundo económico, los mercados, y me parecía importante realmente poder ver cómo desde el sector empresario se está mirando todo este proceso, todo esto que está ocurriendo. Por eso hemos invitado hoy a Alejandro Martorell y vamos a charlar sobre dos actividades en las que él tiene que ver, que es el sector de los combustibles, es propietario de una estación de servicios y además es un empresario vitivinícola. Entonces vamos a ver cómo se está viendo y analizando esto que ha ocurrido. Alejandro, gracias por venir, como siempre, muy amable. Muchas gracias, siempre es un gusto estar en esta mesa. Bueno, contame un poco cómo estás viendo esto. Primero, el anuncio de la privatización de YPF, aunque se dijo que no va a ser inmediato. ¿Qué se te ocurre sobre este tema? Yo tengo una posición formada al respecto. Yo creo que el Estado está para dar seguridad, justicia, educación y algo de infraestructura, ¿no? Pero el Estado no está para vender combustible. ¿Por qué el Estado tiene que vender combustible? ¿O por qué el Estado, o por qué tenemos que tener una línea de aviones de bandera? Las funciones empresarias están para que las hagan los privados. Y a mí me parece muy bien que YPF se privatice. Yo lo que creo es que hoy, si YPF da pérdidas, todos tenemos que salir a poner de nuestro bolsillo para mantener YPF. Y yo el otro día dije en nuestro reportaje que YPF no es un elefante blanco, es una manada de elefante blanco. Entonces, yo creo que, vuelvo a repetir, el Estado no está para vender combustibles. Además, YPF viola la ley antimonopolio, porque vende por encima del cupo que permite. Y cuando una empresa viola... A ver, para algo está la ley antimonopolio, porque los monopolios son... ¿Cuál es el porcentaje? YPF tiene entre el 51 y el 55. Sí. No podés tener la mayoría del mercado. Entonces, cuando una empresa es monopólica, ¿quién se perjudica? El consumidor, claramente. El que se perjudica es el consumidor. En este caso, el perjuicio no es de corto plazo, es de largo plazo. Porque los precios están pisados, claramente están pisados. Eso en el corto plazo, el consumidor lo puede ver como algo beneficioso, porque paga menos. Pero no hay que olvidarse que atrás de los ingresos que tienen las empresas están las inversiones que hacen las empresas. Y claramente cuando las empresas no tienen rentabilidad o tienen pérdidas, no hacen inversiones. Entonces, lo que parece una cosa buena en el corto plazo es malísimo en el largo plazo. Y de hecho estamos viendo, por ejemplo, que Vaca Muerta no ha terminado su desarrollo, está en una etapa un poco más que embrionaria, estoy de acuerdo, pero si en vez de estar pagando $56 el barril, estuviéramos pagando el precio internacional del barril de Vaca Muerta estaría mucho más explotada. Una empresa que invierte en pozos de petróleo, ¿dónde lo va a hacer? Donde cobre el valor pleno del petróleo que obtiene. Es una cosa obvia. Entonces cualquier empresa que haga petróleo no va a invertir en Argentina, va a invertir en otro lado. O va a invertir una cuota pequeña en Argentina, ¿no? Y la realidad es que si ese yacimiento de Vaca Muerta no se explota en tiempo y en forma, va a quedar ahí, porque la transformación energética que está sufriendo el mundo es más o menos rápida. Entonces, en algún momento el petróleo va a dejar de valer. Vamos hacia los vehículos eléctricos. Yo no estoy tan convencido de eso. Uh-huh. Yo no estoy tan convencido de eso, sobre todo en Latinoamérica, donde nuestra matriz energética está muy basada en los hidrocarburos, que es la forma más barata de energía, por lo menos que tenemos hasta ahora. Y es bien polémico lo que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que los vehículos eléctricos tienen sentido en Europa. En Europa no se puede hacer biocombustibles, porque o vos haces biocombustibles o haces alimentos. Cuando tenés una densidad de población como la que tiene Europa, no podés hacer biocombustibles, tenés que hacer alimentos. Nosotros acá podemos hacer biocombustible porque nos sobra tierra, a Brasil le sobra tierra, entonces podemos hacer biocombustible y usar biocombustible, que es un uso sano de los motores de combustión, ¿no?
Entonces me parece que el futuro de Latinoamérica por mucho tiempo no son los autos eléctricos, más allá de que alguien por moda use un auto eléctrico. Sí. ¿No? Esa es mi visión de... Alejandro, cuando se privatizó YPF en el gobierno de Menem, ¿vos ya tenías estaciones de servicio? No, estaba en otra actividad. Y de lo que sabés de la privatización, de aquella privatización de YPF, digamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el mercado cuando se privatizó YPF? En el mercado de los combustibles, quiero decirte. Que yo sepa, no pasó nada. Los usuarios seguimos yendo a las estaciones de servicio, cargando, pagábamos el combustible, lo usábamos, no hubo ningún cambio. Lejos de eso, hubo una expansión de YPF. De golpe íbamos a Perú y había estaciones de YPF, íbamos a otros países y veíamos estaciones de YPF porque Repsol había utilizado la marca YPF en otros países. No veo que haya sucedido nada negativo para el consumidor, que es lo que importa, ¿no? Sí, me refería a eso, digamos, ¿qué modifica que cambia para los consumidores? No cambió nada para el consumidor, no le empeoró al consumidor. Creo que sí nos empeora a los ciudadanos la estatización de YPF, donde se pagaron 6.000 millones de dólares por una empresa que hoy, por el 50% de una empresa que hoy vale la tercera parte, el 100%. Y además ahora tenemos que pagar un juicio de 16.000 millones de dólares en Estados Unidos. Hoy leí que la jueza había suspendido por un tiempo contra algunas garantías y embargos el pago de los 16.000 millones de dólares. Pero hemos pagado lo que no vale por esa compañía. ¿Cuál era el sentido? Bueno, en definitiva, estos primeros anuncios, digamos, lo de aerolíneas, que Milei propone dárselo a los empleados, lo de YPF, respecto del sector, ya te pregunto como vitivinícola, ¿qué te parece que puede pasar con estos primeros anuncios y que en la actividad de ustedes, hablo obviamente, ¿qué puede pasar de lo que venís escuchando hasta acá? Mirá, a mí lo que me parece es que la buena noticia para el sector vitivinícola sería la unificación del mercado cambiario, donde podríamos cobrar lo que se exporte al mismo precio que pagamos lo que se importa. Donde podríamos tener un valor lógico de nuestro producto si lo exportamos. Hoy estamos exportando un valor vil, y eso tiene consecuencias. Porque terminan recibiendo, digamos, por el vino exportado, terminan recibiendo ¿cuánto? El dólar oficial, más en una parte a un dólar un poco más alto. Terminamos recibiendo 500 y pico de pesos, 530, 540, cuando el dólar vale 1.000 y pico. Eso, de vuelta, tiene dos consecuencias, en el corto y en el largo plazo, ¿no? En el largo plazo, menos inversiones en el sector vitivinícola, y una consecuencia en el exterior que es grave. El año pasado cayó un 30% la exportación de vinos al exterior, ¿no? Y cuesta mucho abrir un mercado afuera. Te iba a preguntar eso, si esto se había producido pérdida de mercado. Claro, hay un 30%, sobre todo los vinos de baja gama, se dejaron de exportar. Eso tiene una consecuencia, porque cuesta mucho, como te decía, abrir un mercado. Uno contacta con un importador, y ese importador en su país, tiene que hacer un esfuerzo para posicionar la marca. Normalmente, yo lo que observo de los europeos, tienen la vista puesta en 20 años. Es decir, bueno, yo te compro el vino, pero voy a posicionar la marca porque voy a vender tu vino 20 años o 25 años. Entonces hace un esfuerzo económico para posicionar la marca. Si uno va y le dice a los 2 años, no te puedo vender más, te dice, ¿y todo lo que yo gasté posicionando tu marca, qué hago? Y no sé. Bueno, perfecto. Cambian las condiciones acá. Uno lo va a ver de nuevo. Che, ahora te puedo vender de nuevo. No te quiero ni ver, te dice. Pero probablemente tampoco quiera ver a otro exportador argentino. Porque un argentino me hizo esta. Y capaz que se la vuelve a hacer. Es complicado, es muy complicado. Mantener un mercado en el extranjero es muy, muy difícil. Ahora, el número de una pérdida del 30% de las exportaciones es un número muy fuerte. Es un número muy fuerte. Es un número muy fuerte. Eso ha sido la caída del año pasado.
De este año, mejor dicho, ¿no? Porque además, digamos, si mermás un 30% de las exportaciones y el mercado interno, digamos, no se recupera, no es que... No es que el mercado interno creció este año. No, por eso. Entonces, tampoco. Digamos, ahí hay una afectación al sector. Está con un stock bastante alto. Fíjate que es curioso, porque el año pasado tuvimos una helada en todo el país, el 31 de octubre y el 1 de noviembre, donde se perdió una parte importantísima de la producción. Solamente la provincia de Mendoza perdió 40.000 hectáreas. Una caída muy fuerte en la producción y sin embargo hoy hay sobrestock en las bodegas. Quiere decir que las ventas han caído. Las exportaciones y las ventas internas. Se han caído un poco más que la caída de la producción. Aparentemente, esos son los números que vimos hace poco en Chilecito, que estuvimos reunidos con la Coviar ahí. ¿Y han tenido dificultades, digamos, en el ingreso de insumos? A partir de esto que pasa, digamos, con las importaciones, ¿qué tipo de insumos, por ejemplo, se les ha complicado? Bueno, nosotros tenemos que importar corchos, tenemos que importar barricas, hay hay algunos productos que se utilizan en las etiquetas de las botellas que son importados, en fin, agroquímicos. Hay una cantidad grande de elementos de la industria vitivinícola que se importan y todos esos ahora tenemos que pagar el impuesto país sobre el precio del dólar que importamos, pero además no lo podés conseguir. Porque lo que ha sucedido también es que como no han liquidado las exportaciones, algunos productos se han comprado, las empresas del exterior las han mandado al país y no se les ha pagado. Sin embargo, las bodegas sí han pagado. Es el Estado el que no depositó esa plata. Entonces, más o menos como lo que está pasando con las bananas, con Ecuador, con Paraguay. Bueno, eso está pasando. ¿Hay cuánto dijeron el otro día? Cerca de 40.000 millones de dólares impagos en el exterior. Bueno, es un panorama complicado. Bueno, muy rápidamente, porque no tengo mucho más tiempo, pero decime, ¿qué expectativas te genera todo esto que ha ocurrido? ¿Qué esperás que pueda ocurrir a partir del próximo 10 de diciembre? Bueno, yo creo que, para mí por lo menos, si la economía se libera, si los precios se sinceran, si los precios relativos se equilibran, lo cual va a ser un proceso bastante duro, no sé si de 6 meses o más, pero con una esperanza de ir a un camino mejor. Yo siempre me acuerdo cuando tuvimos la hiper aquella, que éramos chicos, recién estábamos dando nuestros primeros pasos trabajando y nos agarró esta hiperinflación de Alfonsín. Estábamos totalmente descorazonados, ¿no? Los primeros años de la economía de Menem fueron tremendas y luego logró ordenarla y tuvimos un periodo largo de estabilidad. Si vos decís qué es lo que yo anhelo, estabilidad. Porque la estabilidad es lo que al empresario le permite programar, le permite pensar en el futuro, lo incentiva a invertir, aparecen créditos viables como para poder invertir. El crédito es importantísimo para el crecimiento de la industria. Esperemos que haya un futuro, ¿no? Alejandro, como siempre, te agradezco mucho haber venido, ¿eh? Yo te agradezco. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.